esta materia lo primero que hay que señalar es que la Constitución es clara, no deja lugar a dudas. Y debemos comenzar por decir que en este momento en Venezuela estamos en un supuesto constitucional de falta temporal del presidente de la República. ¿Cómo se activa esa falta temporal? Sí, efectivamente. Paso por paso. Esa falta temporal del presidente de la República se inició desde el mismo momento en que el presidente de la República se ausentó del país. La Constitución prevé que el presidente de la República puede ausentarse del país. Si esa ausencia dura más de 5 días, debe pedir permiso a la Asamblea Nacional y eso fue lo que se hizo en este caso. En este contexto, la Constitución prevé que si el presidente de la República está fuera del país, debe entonces el vicepresidente ejecutivo encargarse de la presidencia de la República. Está previsto para todo tipo de ausencias fuera del país. Ya en ese caso estamos en presencia de una falta temporal. El asunto es que hasta ahora no se ha querido reconocer desde el alto gobierno que estamos en un supuesto de falta temporal. Lo cierto es que esa falta temporal comenzó con la ausencia del presidente, con su viaje al extranjero, y estamos en ese caso de falta temporal desde que él está en el extranjero. Los artículos 234 y 235 de la Constitución, que claramente prevén este tipo de situaciones y supuestos y señala qué caminos se deben seguir, indican que si una falta temporal se prolonga por 90 días, por más de 90 días, debe la Asamblea Nacional pronunciarse si debe entenderse que esa falta temporal es o no una falta absoluta. Debe entenderse o no como una falta absoluta. Realmente tenemos un primer lapso de 90 días, es decir, en unos primeros 90 días, si el presidente de la República no regresa al territorio nacional, la Asamblea Nacional debe hacer un pronunciamiento y tiene dos alternativas, básicamente. Una primera, que es el considerar que esa falta temporal debe entenderse como una falta absoluta porque el presidente ha abandonado el cargo, porque el presidente está impedido de ejercerlo. O puede prorrogarle por 90 días más esa ausencia, ese permiso para ausentarse del país, puede prorrogar por 90 días más esa situación de falta temporal. Es decir, estamos hablando de 90 días prorrogables, como bien has dicho, por 90 días más que puede durar esa falta absoluta, y mientras eso sea así, caso en el cual estamos ya hace algunas semanas, pero mientras eso sea así, el ejercicio de la presidencia de la República recae en el vicepresidente ejecutivo, porque así automáticamente lo establece la Constitución. El artículo 238 de la Constitución impide que el vicepresidente ejecutivo de la República tenga vínculos de consanguinidad o afinidad con el presidente de la República, es decir, impide que sea un familiar. No puede ser un familiar el vicepresidente de la República. Vamos a leer el artículo 238 de la Constitución, lo tenemos a la mano. El vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva es órgano directo y colaborador inmediato del presidente o presidenta de la República en su condición de jefe o jefa del Ejecutivo Nacional. El vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva reunirán las mismas condiciones exigidas para ser presidente o presidenta de la República y no podrá tener ningún parentesco de consanguinidad ni de afinidad con este. Aunque está establecido en la norma, ¿hay algún otro tipo de mecanismo que pudiera evitar una eventual decisión política como esta? En lo absoluto. Aquí la Constitución sigue siendo muy clara en este supuesto. El vicepresidente de la República no puede ser familiar del presidente de la República, de manera que en este momento en el que estamos viviendo en Venezuela, el ciudadano Adán Chávez no puede ser vicepresidente de la República. Debe darse descarte a esa posibilidad. Es imposible desde el punto de vista constitucional, no lo puede hacer, y de hacerlo se estaría cometiendo una gran y gravísima violación de la Constitución. Ya estamos en un supuesto de falta temporal en este momento. En este momento, automáticamente, con la situación que se ha presentado y desde el momento en que el presidente de la República se ausentó del país, estamos en un supuesto de falta temporal. No es necesario en este momento que la Asamblea Nacional se reúna y diga estamos en un caso de falta temporal. Ya eso existe y la Constitución lo reconoce. Y en ese caso el vicepresidente ejecutivo tiene que ejercer la presidencia de la República. Pasados 90 días, si esa falta temporal dura 90 días, la Asamblea tiene la obligación de pronunciarse si debe entenderse que esa falta temporal pasa a falta absoluta o si se le prolonga por 90 días más. Si
transcurren esos otros 90 días y el presidente de la República no ha regresado al territorio de la República, o habiendo regresado no toma efectivamente de nuevo las riendas de la presidencia de la República, entonces automáticamente se produce una falta absoluta en el cargo de presidente de la República, y en ese supuesto la Constitución ya obliga al vicepresidente ejecutivo a asumir el cargo de presidente de la República hasta finalizar el periodo.